Buenas noches, nueva edición de En Profundidad. Bueno, han cerrado las listas y francamente podemos hacer varios análisis se puede abordar, digamos, esta situación desde varios lugares. La primera es que la nueva política, la calidad institucional de la cual hizo gala, al menos desde los discursivos, el gobierno nacional, quedó muy lejos de estar plasmada en todos estos años y más específicamente en este cierre de listas. En la provincia de Buenos Aires, ustedes habrán visto los diarios de Buenos Aires el día domingo y parece que lo único que interesa es la provincia de Buenos Aires. Se la llama la madre de todas las batallas por la cantidad de diputados que provee, por la frondosidad del conurbano bonaerense, cuyo caudal de votos es más que varias provincias argentinas. Y el presidente Néstor Kirchner a último momento decidió, aunque no fue una sorpresa, que va a ser candidato a diputado nacional. Se llama listas testimonial, la de Kirchner, la de Daniel Scioli, la de Massa. Yo diría que más que testimoniales son candidaturas semitruchas, por no decir truchas, porque constituye un engaño, es decir, se presentan en las listas, la gente los vota y después cada cual vuelve a sus cargos. En el caso de Kirchner no se sabe si va a asumir o no, pero Scioli volverá a ser gobernador, Massa volverá a ser el jefe de gabinete, con lo cual Nacha Guevara, digamos, se convierte en la principal candidata o en la única de esos primeros nombres que va a ocupar el lugar. Yo siempre traigo a colación una opinión que a mí me sorprendió mucho por lo contundente y lo clara que fue en un seminario que organizó la Fundación Konrad Adenauer hace algunos años. Y bueno, había periodistas latinoamericanos, éramos muchos argentinos, discutiendo sobre las leyes que hacían falta para regular las campañas electorales. Y la periodista alemana dijo, no sé por qué los argentinos hablan de tantas leyes. En los países serios, a los candidatos que prometen y no cumplen, no se los vota más. A los candidatos que presentan algún lado oscuro, no se los vota. Es decir, hay un grado de corresponsabilidad también con quien se deja engañar. No es casual tampoco que esto suceda en el conurbano bonaerense o que apunte al conurbano bonaerense, que es una de las zonas donde la pobreza, la exclusión social, el prebendarismo, el clientelismo están a la orden del día. Entonces, bueno, ustedes van a observar en los próximos días una andanada de anuncios de obras públicas por parte del ministro Julio De Vido, precisamente para intendentes que además se han anotado cerca de 45 intendentes como candidatos también a legisladores, a concejales. Cuando no es el intendente, es la mujer del intendente. El caso más reconocido es la esposa de Alejandro Granados, el intendente de Ezeiza. Es decir, vamos a ver si esta jugada le sale bien a Néstor Kirchner. Ahora, parece ser también una jugada de última, como que las cosas no vienen bien. Hay encuestas de todo tipo, hay encuestas que le dan 7, 8 puntos de ventaja a Kirchner, algunos le llevan a 15, y hay otras que dicen que están prácticamente empatados con Francisco de Narváez y Solá. Ahora bien, la oposición no es un lecho de rosas. Todas las semanas hay una pelea distinta entre de Narváez y Solá. Ustedes vieron lo que fue el cierre de lista entre Cobos y Lilita Carrió. Carrió no quería
determinada presencia de cobistas, entonces Cobos tuvo que ceder. Bueno, como les decía, la calidad institucional sigue muy lejos, ha habido muy pocas elecciones internas para elegir a los candidatos. Santa Fe constituye un poco la excepción, fue un cierre muy tranquilo, ya se sabía de antemano, con varios días de antemano, quiénes iban a ser los candidatos, pero ingresamos ahora sí en el tramo de campaña más caliente, se van a escuchar muchísimas cosas, de hecho ya las estamos escuchando. El gobernador Wiener se subió a la campaña electoral tratando de hacer remontar a Rubén Giustiniani en las encuestas, y vamos a tener en este programa, tras el primer corte, a la candidata del Partido Socialista en el Frente Progresista, la primera candidata, que se llama Alicia Siciliani, que es la ministra de Trabajo. Corte y regresamos. Lo dicho entonces, está con nosotros la contadora Alicia Siciliani, que es número 2 en la lista, pero primer candidata sería del Partido Socialista, diputada nacional. Bienvenida al programa. Gracias a usted por invitarme. Es interesante, antes de pasar al tema de campaña, teniendo en cuenta su cargo de viceministra de Trabajo y la situación que se vive en la provincia de Santa Fe, la situación laboral, donde hay gravísimos problemas, ha habido despidos, la primera pregunta sería, ¿cómo se avisora el futuro? ¿Lo que viene es mejor, es peor? No, nosotros estamos muy preocupados por el mercado laboral santafesino, y lo peor que podemos hacer es no decirlo. No lo decimos para crear un clima de incertidumbre, sino el que nos está mirando, y si no ve en boca nuestra que somos sus gobernantes, que comprendemos y sabemos de su problema, la verdad que genera más angustia. Hay 18.500 trabajadores en la provincia que sus empresas vinieron a pedir REPRO, que es el programa de reconversión productiva, donde nos dicen claramente que no pueden pagar su salario. A nosotros nos golpeó la crisis internacional junto con la crisis del campo más la sequía. Esos tres componentes, y la pagan los trabajadores, ya la están pagando porque tienen disminuido su salario, porque bajaron las horas extra, los premios por productividad, o están cobrando el REPRO. Y recién vengo... hoy, en el día de hoy, visité Male para llevarle un poco de tranquilidad y los conocimientos que tenemos. Eso nos golpeó de lleno el primer cierre en la Argentina, la crisis automotriz. Así que esa es la situación y es preocupante. Y si sigue la sequía y no se siembra trigo, los trabajadores de la bolsa de Huatre, en cada uno de los pueblos nuestros de la provincia, que esa bolsa de trabajo que le brinda servicio a los centros de acopio, eso se ve muy resentido. Las 30 millones menos de toneladas ya se sienten, y ya se sienten en la cantidad de viajes de camiones. Le pidieron al gobernador una audiencia al centro de camioneros para ponerlo en autos, y esos camioneros santafesinos que son pequeños empresarios, porque compran su camión 1 o 2 y tienen créditos, cuando ven reducido el número de viajes se complica, ¿no? Así que nosotros calificamos con luz amarilla el panorama laboral santafesino. En este caso, digamos, desde el gobierno de la provincia se pueden hacer muchas cosas, pero si no cambia la situación nacional, es muy difícil revertir la situación. La pregunta es, ¿usted ve a un gobierno nacional preocupado por esto, digamos, convocando a los sectores? No, yo veo un gobierno nacional que está preocupado por las consecuencias. Si nosotros decimos, hay 400 trabajadores que se quedan en la calle, el ministro Tomada acude inmediatamente, trae los subsidios, trae los repros, se ocupa personalmente y se involucra personalmente de las consecuencias, pero nunca abordan los problemas estructurales y de fondo, que ese es el grave problema que tenemos. Nosotros vivimos el crecimiento económico vertiginoso de los últimos 4 o 5 años y no nos ocupamos nunca de la calidad del trabajo, ni de la calidad de la producción. Y nosotros
En cada conflicto en que entramos podemos hacer un estudio sociológico del mercado productivo y del mercado laboral de la República Argentina. Lo vimos en Paraná Metal con ese atraso tecnológico, lo vemos ahora en Mahle y lo vemos en cada uno de los pequeños conflictos que nos tocó intervenir. Incluso en la construcción, nosotros cuando asumimos, usted recuerda que corríamos atrás de los trabajadores heridos y sufrimos la muerte de muchísimos trabajadores. Y ahí no había las condiciones de trabajo de la industria de la construcción, era el boom en Rosario y claro, nadie había mirado, no digo nueva legislación, sino que se cumpla la legislación existente. De modo que había un vacío en la provincia por los temas estructurales y el abordaje del fondo. Y en el gobierno nacional yo creo que ese es el mayor defecto que tiene la política nacional, actuar sobre las consecuencias, y a nosotros nos afecta muchísimo, ¿no? La crisis del campo es muy dura, nos sigue golpeando, todo el sector de la maquinaria agrícola prácticamente parado en la región de Las Parejas y en todo, núcleo en Las Parejas, pero está dispersa en todo el sur de la provincia y no hay una estrategia nacional. Nosotros tuvimos una conversación la semana pasada con el Centro de Industriales y se quejaban porque el gobernador Schiaretti financió con un 10% subsidió a los productores agropecuarios que compren una maquinaria agrícola que se produce en la provincia de Córdoba para, no sabemos para qué, muy bien, pero es tirar de la frazada corta, no hay estrategia de clúster. Si uno entendiera lo que es un clúster económico de la maquinaria agrícola y nos interesa estratégicamente como política nacional, no se pueden tomar medidas aisladas al margen de la región centro, entonces todo termina siendo para la foto. Termina siendo un anuncio y lo profundo y lo estructural no se aborda seriamente nunca. Además uno leía el domingo y hablábamos de la provincia de Buenos Aires en el editorial, que Julio De Vido prácticamente tiene agendado de aquí hasta la fecha de las elecciones subsidios, anuncios de obras en provincia de Buenos Aires, pero está como todo paralizado en Santa Fe, y usted me decía que hay proyectos a punto de ser cumplimentados, pero falta el Nosotros tenemos en la provincia un banco de proyectos de 125 obras públicas listas para financiarse, entre ellas los 8 hospitales, los 80 centros de salud, no recuerdo cuántas escuelas nuevas, los centros de distrito en los nodos, los centros del programa de descentralización del Estado provincial en cada uno de los 5 nodos de las regiones, y muchas obras públicas más que con el debido financiamiento estaríamos proveyendo mano de obra en forma muy interesante, además que nos estaríamos preparando para la salida de la crisis con una estructura de obra pública de Estado acorde a lo que va a necesitar el sistema productivo. Pero de todas maneras, dentro de ese paquete de obras públicas, muchas de ellas las vamos a hacer con financiamiento propio, que ya está previsto y de hecho ya se avanzó con la licitación de hospitales, escuelas y centros de salud. Ya creo que hay 35 centros de salud que están licitados y en construcción en la provincia. Estamos dialogando con la viceministra de Trabajo, candidata a diputada nacional, Alicia Siciliana. El corte y seguimos conversando con ella. Una de las preguntas, y creo que lo que se le debe consultar a todo candidato es por qué ir a la Cámara de Diputados, cuál va a ser la misión, cuál es su objetivo para el periodo que le toca. Yo siento un enorme orgullo de la designación que me ha hecho mi partido. Yo siento que en esa Cámara de Diputados se sentó Alfredo Palacios, se sentó Esteves Boero y Alfredo Bravo, ¿no? Yo, por supuesto, tuve la suerte de trabajar al lado de Esteves Boero muy estrechamente. Y esa emoción y esa satisfacción la siento. Yo me acuerdo cuando él juró en el año 87, como en la Cámara de Diputados, y tengo esa misma sensación.
Y yo creo profundamente en las instituciones y en los lugares donde me toca participar. Nosotros venimos de esa formación política, digo nosotros, me refiero al Partido Socialista Santafesino, ¿no? De esa formación política de vocación de servicio. Nosotros somos militantes de la política y esto lo hacemos con pasión. Por eso generalmente no nos entiende. Nosotros tenemos involucrada a toda nuestra familia porque es nuestra vida. Entonces, obviamente que nosotros crecemos y vienen los hijos y los hijos están con nosotros ocupando cargos. Aparecen como que fuéramos un grupo que lo hacemos por corrupción, pero no, lo hacemos porque es nuestra forma de vida. Y esa vocación, y a mí, y esta oportunidad que tengo ahora, que me dio el partido, me entusiasma mucho, porque yo creo que es un momento clave en la Argentina, porque la sociedad se dio cuenta de las importancias. Si algo podemos sacar de positivo de la crisis del campo, y creo que muy poco, es que la gente descubrió el valor de la ruralidad y de lo que significa el campo y el valor de las instituciones. Y yo lo puedo percibir en muchos dirigentes del campo. Yo soy de San José de la Esquina, viví toda mi vida en el campo, conozco, mi papá es productor agropecuario, conozco la idiosincrasia de ellos, que no se interesan mucho por la cosa pública, pero lo descubrieron y hablan del valor de la Cámara de Diputados y Senadores. Y yo creo que ese va a ser una nueva impronta que se va a dar, a pesar de todo lo que usted decía al inicio del programa. Y tenemos una enorme responsabilidad los que vamos a asumir, que yo estoy segura que vamos a ser muchos, que vamos con esta idea de la que yo digo, y vamos a encontrarnos con una Cámara de Diputados que ya no va a ser la escribanía y donde no daban ganas de discutir porque levantaban la mano y se terminaba la discusión. Yo creo que ahora vamos a tener la responsabilidad de lograr los consensos necesarios y de ser responsable a la hora de elegir y de acompañar al Ejecutivo con los proyectos que nosotros entendamos que sean buenos para la economía o la sociedad en su conjunto y presentar la alternativa para los que creamos que no lo sea. De modo que a mí eso me entusiasma y en eso tengo... Y yo trabajé mucho tiempo y hace muchos años que trabajo en el área de empleo, en el área de trabajo ahora, y creo que se puede hacer mucho de promoción. El sistema de seguridad social en la Argentina tiene unos enormes agujeros que no hay ninguna razón para que los tenga. Así que a mí me entusiasma mucho empezar a trabajar ya en un sistema de seguridad social integrado que proteja a todos los riesgos que los ciudadanos estamos expuestos en la economía moderna, y el Plan Agropecuario Nacional es la cuenta pendiente. Yo creo que si nosotros lográramos consensuar un Plan Agropecuario Nacional que haga insertar a la Argentina y aproveche las oportunidades que el mundo nos ofrece, no como lo hace ningún país de Europa, como lo hace Uruguay, como lo hace Brasil o como lo hace Chile, nosotros tenemos enormes posibilidades de volver a recuperar este círculo virtuoso que la verdad que no hay ninguna razón de fondo ni de peso para que estemos como estamos. Solamente la poca capacidad de comprender la realidad del gobierno nacional ante el conflicto del campo y una crisis de dirigencia muy grande, ¿no? Que eso nos llevó a esta crisis institucional. Yo tengo la esperanza de que trabajando mucho y poniendo mucho énfasis podamos revertir eso. Entrando ya en el terreno estrictamente electoral, dicen los encuestadores que hay una ventaja de Reutemann sobre Giustiniani en la candidatura a senador nacional. De acuerdo a las encuestas que usted vio, hay cortes de boleta y votos a Reutemann a senador y al Frente Progresista a diputados. Esto que se dice no es así. ¿Cuál es su opinión? Mire, yo lo que vi en las encuestas que hace más o menos un mes, si uno preguntaba a Reutemann o Giustiniani, había una posición a favorables de Reutemann, pero si uno preguntaba a Partido Socialista o Partido Justicialista, había una ventaja importante hacia el Partido Socialista.
Nosotros, dentro del Frente Progresista, tomamos la campaña esta con la responsabilidad a la que yo me refería antes, que estas son elecciones que tienen una importancia estratégica, que la ciudadanía debe comprender que con su voto define que no le tiene que molestar ir a votar, que tiene que entender que tiene un voto muy importante, y yo creo que el aval que tenemos con la gestión que está haciendo el gobernador Wiener, de la cual tengo el orgullo de ser parte, va a pesar mucho en la decisión última de los santafesinos, ¿no? Yo creo que nosotros, el Frente Progresista, tenemos para mostrar un proyecto y un equipo de gobierno y un proyecto de futuro, porque esta crisis global marca un cambio de época, y para los cambios de época, para estar a la altura de la circunstancia, no lo puede solucionar un partido o un personaje. Ya necesitamos tener una estrategia de formación de equipos, de formulación de consenso, de mucho estudio, de mucha formación, y yo creo que ese perfil lo tiene en Santa Fe el Frente Progresista Cívico y Social. La decisión de Kirchner de adelantar las elecciones trae un problema. Es decir, va a haber dos realidades políticas distintas, porque se vota el 28 de junio y usted asume el 10 de diciembre. Es decir, sí, hasta diciembre van a convivir una realidad donde el kirchnerismo tiene mayoría legislativa, pero todo hace indicar que la perdería a partir de las próximas elecciones. Esto hace que también empiecen las dudas, ¿no? Y habla a las claras de, lo que yo decía al comienzo, la falta de referencias institucionales serias. La debilidad institucional, y nosotros prevemos que vamos a transitar un año difícil. Muy difícil. Un año muy difícil. Nosotros lo tenemos que tener claro, pero le queremos llevar tranquilidad a la gente, que nos va a encontrar como nos encontró el conflicto agropecuario, poniéndonos al frente de abrir la mesa de negociaciones a que vengan todos los sectores para que canalicen en la provincia de Santa Fe los acuerdos básicos, sobre todo para no generar violencia, para contener los acuerdos de todos los sectores. Se prevé un escenario institucional, político y económico complicado, pero nuestro compromiso para estar a la altura de esa circunstancia, ¿no?, desde la provincia de Santa Fe. Estuve en Buenos Aires días pasados y veía unos afiches que decía Polino para la ciudad, Wiener para la nación. ¿Esto quiere decir que Hermes Wiener va a ser candidato a presidente? A ver, Hermes Wiener es un presidenciable, no porque lo decidamos nosotros, ni porque lo decida el propio Hermes Wiener, sino porque está instalado en la sociedad. El proceso de la provincia de Santa Fe está siendo mirado con mucho interés, este proceso de construcción política de un frente que muchos decían que era testimonial o que era electoral. Hoy vemos que es un frente que gobierna. Yo tengo la experiencia concreta del Ministerio de Trabajo y yo le puedo asegurar que no nos acordamos si somos radicales, si somos socialistas o si somos demócratas progresistas, que tenemos de todo dentro del Ministerio de Trabajo, los problemas, el proyecto, tenemos claro a dónde vamos, y la verdad que tenemos un clima humano muy, muy interesante. En lo personal yo privilegio mucho las relaciones humanas. Y Wiener presidenciable es un hecho concreto de la realidad. Lo que nosotros no hacemos es mezclar las cosas. Decimos claramente que en las elecciones del 28 de junio no se elige el futuro presidente de la Argentina. En las elecciones del 28 de junio se eligen los legisladores que van a tener la capacidad para afrontar esas turbulencias que usted dice y que seguramente van a pasar. Y si nosotros a la sociedad le decimos eso, la estamos desvalorizando. La sociedad cada vez, en cada elección, la gente elige, sabe cuándo vota y no se traslada el voto. Cuando a la gente no le gusta un candidato, por más que cualquier líder diga este es bueno, la gente elige, sabe concretamente quién va y quién no va en la boleta. Y cuando dicen en forma despectiva que se compra el voto, yo le digo a los que dicen eso que tengan cuidado, porque el voto que se compra es un 20%, un 15% y no más de eso.
Las elecciones se ganan o se pierden por el voto de la gente que no está afiliada a ningún partido, que es independiente, que piensa y elige. De modo que yo espero que la sociedad santafesina se tome su tiempo para evaluar las propuestas, evaluarnos como candidatos a cada uno de los que formamos la lista y que vote en consecuencia. Contadora Siciliani, muchas gracias por haber estado en el programa. No, gracias a usted. Hacemos el corte, estará aquí sentado con nosotros Gabriel Montserrat, que es candidato a concejal por el Partido Justicialista. Está con nosotros Gabriel Montserrat, que es candidato, uno de los candidatos del peronismo en estas elecciones, proviene de la democracia cristiana. ¿Cómo estás, Gabriel? Bien. La verdad que con muchas ganas habiendo asumido esta precandidatura, le estoy poniendo mucha pila. Nosotros en realidad, el Frente Rosarino, este nuevo movimiento que fundamos a nivel local, por ahora estamos manteniendo muchas reuniones en los barrios, estamos viendo con preocupación la situación en nuestra ciudad, porque vemos como hay una gestión municipal muy deteriorada, con muchos déficits en materia de basura. Además, la ciudad está muy sucia. Son las demandas principales que estamos escuchando en todas las ciudades, y en las distintas reuniones que hacemos, muchas veces con gente de la política y otras veces con vecinos, porque hoy por hoy, no está muy estructurada la política en la ciudad, ¿no? Pero bueno, la idea es recorrer, es tratar de volver a recrear un peronismo en la ciudad que está muy caído. Yo parto de una cuestión muy autocrítica. Yo digo, me parece que acá hay que renovar ideas, hay que renovar hombres, hay que traer alguna señal para la gente esperanzadora de que hay un proyecto alternativo desde el justicialismo para la ciudad, ¿no? Cosa que hasta ahora me parece que en las últimas elecciones la ciudadanía ha dado respuestas contundentes y no precisamente a favor nuestro. No, claro, porque esa es una de las cuestiones que hay que evaluar, porque uno dice o uno escucha a la oposición en Rosario decir, no, hay una realidad en el centro, en la costa, y la otra es los barrios. En las últimas elecciones el socialismo ganó en todos lados, es decir, esto se debe a lo mejor a las virtudes del socialismo, pero también a la falta de una alternativa. Es decir, la gente cuando tiene que cambiar, cambia, pero para cambiar tiene que haber unas referencias. ¿Vos creés que en estos comicios el peronismo presenta una oferta más significativa, más creíble para el rosarino? Yo por lo pronto creo que, parto de la base de una fuerte crítica a un sistema electoral que yo considero que es peor que la ley de lemas. Es más dañino. Sí, yo lo he dicho, eso. Es más dañino. La ley de lemas uno podía tener objeciones, pero tenía reglas de juego más claras en donde en definitiva todo iba hacia un sector político. Esto no, esto es una cosa terrible porque de repente yo tengo una visión, como me la estoy expresando, muy crítica, pero no sobre las personas, porque yo debo decir que siempre mantuve y mantengo un respeto, por ejemplo, al exintendente Caballero, pero como dicen los pibes, yo creo que ya fue, un hombre que ya perdió en las dos últimas elecciones que se presentó como intendente, un hombre que supimos valorar cuando las primeras gestiones allá por el 89-90, pero me parece que, y finalmente, no sé cómo terminará esta elección, pero se entremezclan todas las listas, entonces no hay posibilidad de definir los proyectos, la interna abierta, con lo cual muchas veces terminan habiendo resultados mentirosos cuando uno después lo compara con la general. Es decir, el sistema es un espanto. Perdóname que te interrumpa, sí. En las elecciones anteriores fue a votar más gente a la interna que a la general. Correcto, con lo cual habla de que no ayudamos en Santa Fe a que el sistema político mejore. Al contrario, creo que desde el punto de vista de lo que era la ley de lemas, ahora tenemos menos política, menos participación política, listas truchas, igual o más que con la ley de lemas. Hay varias denuncias formuladas, pero bueno, yo lo que creo es que Rosario necesita, como vos decías recién, una alternativa creíble del justicialismo. Yo creo que el justicialismo tiene que ver y nació como una visión esperanzadora
de los sectores más postergados de cara a la sociedad, ¿no? El 17 de octubre la gente no se movilizó por una elección o por un par de zapatillas. Se movilizó porque había una idea, porque había una esperanza en marcha. Eso fue a lo largo de toda su historia el peronismo. Hoy, cuando nosotros decimos que sin provenir del sector de Reutemann, apoyamos a Reutemann y hoy estuvimos en el acto en Santa Fe mostrándole el apoyo a cambio de nada, porque nosotros no venimos a pedirle nada al senador Reutemann, sino que lo vemos como el hombre que puede iniciar el camino de la recuperación del peronismo, no solo a nivel provincial, sino a nivel nacional y local, porque en definitiva el peronismo está asociado al poder. Cuando la gente peronista ve posiciones meramente testimoniales, meramente no la sigue. Y hoy creo que frente a los problemas que hay a nivel nacional con el gobierno, la figura de Reutemann está muy potenciada. Una gestión socialista a nivel provincial que yo digo no termina de arrancar. Bueno, creo que nosotros tenemos toda la voluntad de renovar, o empezar, por lo menos humildemente digo, a empezar a renovar, a poner nuestro granito de arena para frenar esta mayoría automática del socialismo en el Consejo que no nos ayuda, ¿no? Y por eso digo, queremos empezar a plantear ideas muy claras para la ciudad. Como parte de esta locura del calendario electoral, porque por allí el televidente no conoce qué se vota, es decir, el 28 de junio se eligen senadores, diputados nacionales, y una semana después la interna para cargos locales, ¿no? Bueno, yo creo que en esto le cae una crítica, por un lado, a las autoridades de la provincia y por otro lado, a las autoridades de la nación. ¿Por qué? Porque en este duelo de picardías, uno adelantó primero, el otro adelantó después, y en realidad estamos ante dos elecciones que, como vos decís, nos cuesta, primero a los actores que estamos de precandidatos, ir a explicar a la gente, bueno, venimos por el tema de que la zanja, qué barbaridad, pero además la gente te pregunta y te plantea, bueno, está bien, pero usted está con Reutemann, ¿no? Claro. Digo, en todo su derecho, el ciudadano está interpelándonos, y bueno, uno tiene que estar preparado para esto. Pero bueno, estas son las cosas que cuando yo digo, muchas veces incluso escuchamos de discursos desde la oposición que hablan y reclaman calidad institucional. La calidad institucional tiene que ver con que las reglas de juego preestablecidas a través de la Constitución y de las leyes vigentes deben cumplirse. O sea, todo el mundo debe saber cuando empieza el juego, cuando empieza el partido, que son 11 contra 11, que hay un referí, que se juega en la cancha o de local o de visitante. Acá el problema es que nuestro país está siendo sometido a cuestiones muy anormales en lo institucional. Y no solo por los oficialismos, en este caso el oficialismo de turno. La oposición también tiene un discurso muy confuso. El cierre de lista del otro día, bueno, fue lo de la oposición creo que es más triste. Sí, sí. Cobos hasta último momento, negociando, que sí, y por eso son los que reclaman. Bueno, sí, lo decíamos además en la editorial de Solá y de Narváez, tienen una pelea por semana. Claro, por eso me parece que el peronismo que viene, el justicialismo que viene, va a ser un justicialismo que se va a parar o se va a montar a partir de los dirigentes exitosos y que tengan el respaldo popular en sus provincias. Yo creo que Kirchner va a tener que terminar con sus caprichos, se va a tener que terminar determinadas cuestiones que pasan más por caprichos que por la política, y se va a tener que sentar a dialogar con los gobernadores, con todos aquellos dirigentes, como yo creo que va a ser el caso de Reutemann, que traen un valor agregado por el voto popular, ¿no? Me parece que se viene una etapa muy interesante en el país, me parece que a la democracia hay que agregarle democracia, por eso creo que es muy importante que reflotemos los partidos políticos, que le demos vida, que los sistemas estos horrendos como los que tenemos acá en Santa Fe, los toquemos, los modifiquemos. Me parece que una vez terminadas las elecciones hay que abocarse a trabajar en estos temas y hay que hacerlo de cara a la sociedad, porque me parece que la gente entiende y escucha mucho más de lo que los dirigentes a veces nos percibimos. Hay una oferta, un menú de candidaturas de parte del peronismo muy amplia, es decir,
¿por qué el ciudadano que entra al cuarto oscuro tiene que votar por Gabriel Montserrat, digamos? ¿Qué te diferencia del resto de los candidatos peronistas? Mira, Mauricio, el equipo que plantea el Frente Rosarino y que encabezo viene con 3 o 4 ideas muy firmes. Primero, que venimos a plantarnos como una oposición seria al socialismo. Hasta ahora el peronismo ha sido una oposición complaciente, muchas veces cómplice de un montón de cosas a nivel local. Yo no me olvido de las 8 capitalizaciones del Banco Municipal, no me olvido que esta municipalidad no tiene controles. Entonces, un tema, Fiscalía Municipal de Investigaciones. Vengo a plantear, si soy electo concejal, que en la ciudad de Rosario va a empezar a haber controles. ¿Por qué? Porque mediante ordenanza vamos a instituir la figura del fiscal de investigaciones administrativas como órgano independiente, un tercero imparcial que sea elegido por el pueblo y que no coincidan en las elecciones con las de concejales ni con las de diputados, una persona que por 5 años y con posibilidad de ser reelecto, al menos una vez, venga y tenga capacidad de auditar y de sindicatura también. Esto quiere decir que los actos administrativos del poder municipal, de la autoridad, van a ser controlados por alguien a quien el ciudadano común le va a poder elevar denuncias, alguien que va a tener que fijarse qué pasa con la caja de previsión social de la municipalidad. Al socialismo no le ha gustado mucho que se lo controle y yo creo que hay que controlarlo. Y esto eleva lo que significa la calidad institucional. En Rosario estamos muy lejos de todo esto. Fiscalía Municipal de Investigaciones con el voto popular, una cosa. Eso del lado institucional, que me parece que es muy importante. Después, desde lo municipal, cuando escuchamos las quejas de seguridad, bueno, me parece que hay que empezar a hablar de las cuestiones vinculadas que desde lo municipal podemos influir en el tema de seguridad. Si tenemos un transporte que a la noche no existe, que a la noche no pasa, que en todos los barrios nos dicen, el otro día una reunión el sábado a la tardecita con jóvenes, y yo les pregunto, bueno, ¿ustedes esta noche dónde van? Y vamos allá, a los lugares de diversión. Bueno, la verdad, no ha habido y ha fracasado el socialismo en materia de transporte. Creo que hay que impulsar fuertemente medidas, y yo tengo un proyecto que todavía estamos terminando de aceitarlo, que tiene que ver con los servicios extraordinarios en las madrugadas de los domingos. Muy similar a lo que hoy leí en el matutino local que hace el Venado Tuerto respecto a 2 lugares de diversión. En Rosario sería un proyecto mucho más, yo diría mucho más ambicioso, pero que convergería y que tiene algún otro antecedente en el extranjero, ¿no? Pero acá no hay nada imposible. Acá tenemos cuestiones que tienen que ver con mejorar en los dineros públicos, a dónde van a ser aportados. En materia de deporte, en materia de clubes de barrio, hay que dar una política municipal para el deporte. No puede ser que no haya ningún tipo de cobertura, de subsidio, de ayuda. Estoy recorriendo semanalmente, estuve la semana pasada en la sección del 18 en Santa Teresita, voy a ir al Club 6 de Mayo, voy a ir a un club que está allá en la 11 de fútbol infantil, en donde son tremendas las falencias y cada clubcito de eso alberga entre 70, 80, 90 chicos que están durante toda la tarde contenidos, trabajando, haciendo deporte. Digo, estas son las políticas que desde el municipio se deben llevar adelante. Fracasó el socialismo porque los playones a cielo abierto no han servido. Y después otro tema que me parece que es muy importante es el proyecto alternativo, que en esto no estoy involucrado solamente, sería un acto de soberbia, así que yo me la sé toda que vamos a armar un proyecto. Luego, con gente de los otros sectores del peronismo, nos tenemos que sentar y empezar a construir un proyecto de ciudad alternativo, porque yo creo que este modelo de gestión socialista está agotado, se le terminaron los libretos, por más teatro del círculo y libracos que nos saquen, que nos digan que van a poner los estacionamientos subterráneos y todas estas cosas. Hoy hay cuestiones de zanjeo, de bacheo, que están mucho más a la vista y que no se están llevando adelante, y que me parece que hay que proyectar una ciudad para adelante, y que desde el justicialismo, desde la época que yo recuerdo de Gualberto Venecia, que fue un importante dirigente fallecido, desde la época de Gualberto Venecia que nadie seriamente está pensando en un proyecto de ciudad. Muchas gracias, Gabriel, por haber estado en el programa. No, te agradezco a vos.
Hacemos el último corte, pequeñas conclusiones y cerramos en profundidad. Lo debe saber el televidente, y si no se entera por nosotros, que se vienen meses cargados de declaraciones, acusaciones, campañas sucias, porque se va a votar, como decíamos, 28 de junio, diputado, senador nacional, una semana después la interna para elegir concejales y después la elección para la elección general sería para, bueno, elegir esos concejales directamente más allá de la interna abierta y simultánea. 3 elecciones en la provincia de Santa Fe de acá hasta fin de año. Me preocupa lo que empezó a asomar hace algunos días, ¿no? Wiener rompió su estilo, el estilo que tanto éxito le ha dado, ¿no? De ser un personaje, un gobernante austero, medido en sus palabras. Bueno, sin embargo, ha tenido declaraciones muy duras contra Reutemann, creo que con la intención clara de levantar en las encuestas a Rubén Giustiniani, porque, y esto es un hallazgo, cuando fui a Buenos Aires hace pocos días, pude observar Polino a la Nación, Polino a la ciudad, en Buenos Aires, Wiener a la Nación, es decir, el socialismo está manejando la candidatura de Hermes Wiener a presidente, y esto lo van a escuchar ustedes en las elecciones a diputado y a senador nacional que se vienen, es decir, van a promocionar los candidatos socialistas a Hermes Wiener como un potencial aspirante a la nación. Me parece que más allá de lo que decía Alicia Siciliani, no hay 2011 sin 2009, es decir, las elecciones del 2009 son como un pasaporte para la candidatura presidencial. Por eso es tan importante el comicio a senador nacional. Si Reutemann gana, será el candidato a presidente, e insisto en algo que a muchos sorprendió, que dije la semana anterior. A mí me parece que, tal como vienen planteadas las cosas en el justicialismo a nivel nacional, para Reutemann va a ser más difícil la elección provincial que la elección nacional. Es una opinión muy propia, pero me parece que esto es lo que va a suceder. Ha sido muy duro Agustín Rossi en las últimas horas con Reutemann. Vamos a entrar en un terreno donde muchos tendrán que habituarse a jugar en el barro, y esto es lamentable porque va a producir una saturación en la gente, en el ciudadano común, que puede terminar dándole la espalda a algo tan importante como es elegir a los representantes en todos los estamentos. Se terminó el programa, regresamos en 7 días. Buenas noches, muchas gracias. No ves, por vos yo sigo estando acá.